32. Dios no escatimó a su propio Hijo, es la demostración que está por nosotros, versículo 31. Dado el sacrificio vicario de Cristo, en él cargó la responsabilidad del pecado que nos correspondía. Juan 3:16, segunda de Corintios 5:21. Es una manifestación de amor incomprensible. Por él somos herederos de la bendición. Gálatas 3:13. Si nos dio a su Hijo, las demás cosas nos las dará. Somos herederos de Dios, porque somos coherederos con Cristo. Esto será en un futuro escatológico, pero también a diario. Él sabe lo que necesitamos. Mateo 6:32. Y la glorificación será el don final. En la creencia cristiana, esto es pasajero. Todas las dificultades tienen un punto final, un inicio y un final. Pero lo que no va a tener punto final es cuando estemos con Dios en el reino eterno. Ese es el fin que todo cristiano persigue. ¿Y por qué lo hace? Porque dio a su Hijo para poder en su momento reconciliar a la humanidad que escogió con él. Pero si no aceptan a su Hijo, simple y llanamente no son elegidos y no están dentro de ese libro de la vida que dice en Apocalipsis. Tiene que ver con un fiscal, el versículo 33, acusador, que presenta cargos contra un reo, pero nadie puede poner un cargo legal contra un salvo, porque todos los pecados fueron cancelados por Cristo mediante su obra en la cruz. Satanás es el acusador de los cristianos, Apocalipsis 12:10. Pero no puede prosperar cualquier acusación porque ha sido ejecutado en Cristo. No puede invocar elementos condenatorios para salvos, Colosenses 2, 14 y 15. El juez es quien lo desjustifica, está a su lado para ayudarlo, Isaías 58:9. Se trata de los escogidos de Dios, a los que se ha salvado por su voluntad. Si el fiscal, el que acusa, no tiene poder, ni tiene pruebas, ni tiene en su momento los elementos para que se imponga un castigo, pues simple y llanamente el reo va a ser absuelto. Pero además aquí tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Entonces, como tenemos un abogado que además es el rey, diríamos que vamos en caballo de hacienda. ¿Por qué? Porque no hay manera en que seamos condenados. Reitero, si amamos a Dios por sobre todas las cosas y verdaderamente amamos a nuestros semejantes. Si no, no es cristiano, no se engañen, por favor. Versículo 34. Para los escogidos no puede haber condenación. Nadie puede condenarlos. Porque Cristo murió por las transgresiones, aceptando sobre sí su responsabilidad y sustituyéndolo en la cruz. Primera de Corintios 5, del 15 al 21. Miran al trono de Dios como un lugar de gracia y bendición, no de juicio. Los pecadores ven al trono como el lugar en donde pueden ser mandados al lago eterno, al fuego eterno. Entonces, su visión del trono es totalmente apocalíptica. Ahí voy a pagar todas mis culpas, etcétera, etcétera. Pero para los cristianos es de gracia y de vida eterna. No queremos llegar de inmediato, pero pues la realidad es que eso es lo que buscamos escatológicamente. Porque por el Hijo tienen perdón de sus pecados y vida eterna. El 8.1 ya sabemos que cuando no diga se refiere a la misma de Romanos. Pero además resucitó. Lo que hizo posible la justificación, 4.25. En Cristo el creyente resucita una vida nueva. Cristo fue ascendido a la majestad y está a la diestra de Dios. Salmos 110.1. Significa que está gobernando todo junto con Dios.
nivel de deidad? Sí, sí. Los que creemos en la Trinidad, así lo conseguimos. Desglose. Si Dios ha estado en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Es más grande que Dios. Y si Él está de nuestro lado, no tendremos preocupaciones. Argumentó Pablo de mayor a menor. Si Dios dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio vicario para salvarnos, Dios dio lo mejor de sí para que pudiéramos experimentar lo mejor. Cuando estaba Abraham poniendo a Isaac para sacrificarlo porque Dios se lo pidió, estaba feliz. No, el sacrificar a un hijo en aquel tiempo pues era algo increíble, más un hijo que se dio en la vejez. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y Dios en su momento vio ese amor y vio esa entrega y lo detuvo y evitó de que se cometiera un crimen. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? La gente de este mundo nos hará acusaciones porque no seguimos sus caminos, pero nada de lo que dicen tiene mérito ante Dios. Satanás puede tratar de desacreditarnos, pero todas sus acusaciones son infundadas. Cuando alguien calumnia o difama a otra persona, lo más difícil es probarlo, porque normalmente esas difamaciones surgen de la envidia, surgen de la ira, surgen de intereses económicos incluso. Por eso, los cristianos debemos de tener, antes que nada, nuestro apoyo en Dios, porque la verdad, como dijo Jesucristo, nos hará libres. Y lo importante siempre es tener una conducta irreprochable. Y defenderse en corte cuando es necesario. Desglose 3. ¿Quién es el que condena? Es Jesucristo. Él es el único que tiene el derecho, pero Él hizo posible que se quitara toda condenación. Él murió y resucitó, versículo 34. Jesús murió en nuestro lugar y continúa defendiéndonos. Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. En conclusión, Jesús está en nuestra defensa, como lo demostró Pablo con las preguntas señaladas, llegando a la conclusión de que como hijos de Dios estamos seguros, muy seguros en Él y con Él. Y por lo tanto, Él nos justificó y no vamos a ser condenados, aunque muchos quieran. Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué acusaciones a veces se enfrentan los cristianos? Fanáticos. No se comportan de acuerdo a lo que es las reglas básicas de la sociedad. No se emborrachan. Son en su momento muy extraños. Se reúnen los domingos, no van a ver al fútbol. Pero bueno, es otra cosa. Y no se diga en la escuela. Ay, los cristianos estudian demasiado. Son unos nerds, los verdaderos cristianos. Porque la realidad es que el joven que va a la escuela, ¿para qué va? Va para estudiar, no para jugar. Aunque la sociedad ya lo cambió. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Salmos 44, 22.
feo ser cristiano. Dice, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Entonces en Él somos más que vencedores. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, alternativo, gobernantes celestiales, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Guárdenlo en su corazón. Nada podrá separarnos del amor de Dios. 8:31. ¿Lo creemos? Amén. Ay, dijo nada. Contexto, versículo 35. Dios nos amó desde la eternidad, Efesios 1:4 y 5. Todo cuanto Dios hace, lo hace en Cristo. Y Él salvó a los perdidos, 5:8. Y se hizo evidente en la muerte del Salvador. Su amor es inquebrantable. Es un amor eterno, para que en Él tengamos vida eterna. ¿Quién o qué podrá separar al creyente del amor de Cristo? Nadie ni nada. El creyente, el salvo, disfruta del amor personal de Cristo. Nadie puede poner una distancia, separar ese amor de Cristo al creyente, porque es estable, infinito y eterno. Nadie puede arrebatarle a Dios los salvos de Él. Juan 10:28. Cuando estamos en Cristo, seguimos sus normas, seguimos sus mandamientos. Nadie nos va a alejar, ni nadie puede detenernos en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. Cristo no es voluble. Cristo no es de que hoy estoy muy bien y mañana no, como eran los dioses paganos. Aquí se trata simple y llanamente de que a su pueblo lo protegerá. Si su pueblo realmente lo ama. Tenemos un nuevo pacto y ese pacto hay que respetarlo. Vamos a ver. Versículo 36. El Salmo es un escrito de lamentación nacional por la derrota que están sufriendo, por la situación que padecen delante de los enemigos. Es como aparecen los creyentes en todos los tiempos. 1 Corintios 15:31. Son como ovejas de matanza, ovejas para degüello, como fue Jesús mismo. Isaías 53:7. Parece derrota. Los cristianos son perseguidos y muertos, pero se torna en victoria por los 3 versículos siguientes. Entonces, este salmo se refiere a cómo el mundo busca que los cristianos padezcan. Y la realidad es que los cristianos son perseguidos. Por ejemplo, en Cuba, en China, y en lugares en los que en su momento se considera el evangelio peligroso. Por esa razón, el cristiano debe de estar feliz cuando no tiene esa persecución, pero debe también estar hermanado con quienes la sufren. Por eso también hay que apoyar a las misiones. Versículo 37. Pero somos más que vencedores porque triunfaremos sobre todas las cosas. En medio de aflicciones, Dios da la provisión para vencer. Santiago 4:6. No lo retira de la persecución, conflictos
Primera de Corintios 10:3. Estas dificultades forman parte de la vida del cristiano. Primera de Corintios 6:4, 5, 8-10. Pero ante esa aparente derrota, somos super vencedores, literalmente sobrevencedores, presente y actual. Vence ahora sobre todas las dificultades por medio de Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Por él recibimos el poder victorioso. Filipenses 4:13. Él tiene el poder en cielo y tierra, y el cristiano es un vencedor en él. ¿Lo creemos? Yo también lo creo. Los versículos 38 y 39 realmente debían de ser un solo versículo. Recordemos que la Biblia no se escribió con los números que tienen las Biblias actuales. Esto fue hasta el siglo XV, cuando a alguien se le ocurrió numerarlos. Y a veces en su momento no vio los contextos muy bien, que digamos. Entonces, para efectos teológicos, es un solo versículo estos dos. Deberían ser uno solo. El apóstol está seguro de que nada puede separarnos del amor de Cristo. Ninguno de los elementos que menciona tiene el poder para separarnos de un amor victorioso en Cristo, que se vincula a cada creyente. Ni la muerte corporal o espiritual, la vida o la carne, los ángeles caídos o demonios, gobiernos celestiales, que son gobiernos de ángeles caídos, lo presente o futuro, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada, porque su amor está por encima de cualquier cosa o poder, y nada puede ser mayor que Cristo. No hay posibilidad de que seamos separados del amor de Dios si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, pues simplemente se está en el mundo. No hay mayor ciencia. No se puede estar en el mundo y con Cristo. Dos cosas contradictorias no pueden ser y no ser. Entonces, si usted piensa que puede estar en Cristo y en el mundo, pues está equivocado y está en el mundo, porque con Cristo no puede compartir las costumbres y el actuar del mundo. Separarnos del amor de Cristo es imposible. Ni la persecución o cualquier otra dificultad te harían separarte de Jesús. Incluso sería imposible que te podrían poner los poderes políticos, un lugar en donde ni siquiera Jesús pudiera llegar a ti. La respuesta es no. Los apóstoles fueron un ejemplo de que prefirieron morir antes que renegar de su fe. De hecho, los mártires, por eso se llaman mártires, porque prefirieron el cadalso antes que negar a Cristo. Nada ni nadie puede alejarte de Jesús. La enfermedad, el dolor, sufrimiento, no deben de alejar a Cristo de tu vida. Ni aun ángeles o demonios te pueden separar de Él. Ni la muerte puede alejarnos de Jesucristo. O aunque fracasemos, Jesús, esto te alejaría a Jesús. No. Por eso la lección se habla de seguridad, porque en Jesucristo tenemos seguridad. El último punto. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo que hemos hecho o hagamos puede deshacer o superar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Con ella se dio la palabra final de perdón por nuestros pecados. Pablo dijo que nada es más poderoso que Cristo. No podemos estar separados de Él y de su amor. Y de ese amor nos da la fortaleza para soportar cualquier cosa que enfrentamos. No hay nada que el pueblo de Dios no pueda vencer si se planta en Cristo. Somos más que vencedores en Jesús. Y como lo dice bien claro, si nos plantamos en Cristo, no es en su momento que nosotros sigamos
a alguien, oye, porque la realidad es que solamente si seguimos la doctrina de Cristo, tenemos la esperanza que no vamos a fracasar. Cuando se sigue a fulanito, sutanito, etcétera, o a menganita, y se olvida lo que dijo Jesucristo, entonces sí podemos fracasar y fracasaremos. ¿Qué tipo de situaciones nos pueden hacer sentir lejos de Dios? El pecado. Si nosotros no dejamos el pecado, si nosotros supuestamente somos cristianos pero seguimos pecando, pues simple y llanamente nos estamos alejando de Dios y nos estamos engañando creyendo que somos creyentes, que somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Aquel que no puede en su momento dejar la bebida, dejar los vicios, simple y llanamente está demostrando que no es cristiano. ¿Cuándo has encontrado que la promesa de Dios de su amor inagotable es muy alentadora? Pues yo lo diría en estos momentos, porque nos ha permitido estar en este país, porque nos ha dado todos los elementos para poder subsistir, pero sobre todo porque encontramos en Él el consuelo en las dificultades, encontramos la compañía en tiempos de soledad, encontramos que en su momento está con nosotros con las pruebas, y sobre todo estamos seguros que no nos dejará a la luz del Padre. Vamos por último a leer un versículo. ¿Todos? Romanos 9:16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9:16. Él nos dio un don divino que es precisamente la salvación a través de su Hijo. Y quiere que nosotros seamos como Él, que nos comportemos como Él, que tengamos su mente, que podemos llegar a su altura, porque para eso nos mandó al Espíritu Santo, que está en nosotros, si somos cristianos. Y Él está haciendo su obra.